Vamos a buscar en el libro de Primera de Tesalonicenses, 1:3. Primera de Tesalonicenses 1:3. Pablo dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos al libro de Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nos vamos entonces al libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Tengo en mi mano también la Biblia Nueva Traducción Viviente. Es muy reciente, del 2007. Dice así Romanos 12:12: no dejen que el mal los venza, más bien venzan, me estoy equivocando aquí. Romanos 12:12, sí, ya. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Romanos 12:12, según esta versión: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Primera de Tesalonicenses, en esta versión nos dice, el versículo 2 dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensando en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. El título de esta mañana de la prédica, de la exhortación, más que prédica, es una exhortación, es característica de un cristiano, es ser constante. Característica de un cristiano es ser constante. Por ahí hay otros versículos más que podemos apoyar, pero no queremos tampoco llenarlos de versículos, sino vemos que
es muy común esta palabra en el Nuevo Testamento, la constancia en el creyente, ¿no? La palabra de Dios nos ofrece una guía sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos firmes en nuestro propósito. Como dije, más que una prédica, es una exhortación a seguir manteniéndonos firmes, a seguir siendo constante en la obra de Dios, ¿no? Y nos enseña la palabra de Dios a ser constante y cómo aplicarlo cada día a nuestra vida cristiana, en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Donde estemos, podemos hacer la obra de Dios. Donde estemos, podemos llevar el propósito de Dios, ¿no? En adelante. La constancia, que sinónimo es perseverancia, ¿no? Y buscamos la palabra constante, es aquello que dice que consta, ¿no? Que es manifiesto, que es registrado. Fíjense que en el Nuevo Testamento, algo que era interesante, Pablo le describe que los cristianos eran constantes y los llamaba a ser constantes, a estar ahí siempre. A estar ahí siempre, ¿no? A hacer la obra de Dios siempre, ¿no? O sea, que es una persona que tiene una constancia, tiene una certeza, tiene una perseverancia. El que persevera hasta el fin se será salvo, dice Mateo, ¿no? Es algo durable, es algo reiterado, es algo persistente. Una característica del cristiano era que era constante. Ahí siempre, ¿no? Y el llamado de Pablo en Corintios, en Tesalonicenses, era a ser constante. Aquellos que les gustan las matemáticas, la física, la química, se van a encontrar con ciertas fórmulas que uno le preguntaba al profesor, ¿y eso de dónde salió? ¿Y qué te decía el profesor? Esa es una constante. Eso no es una variable. Variable es que varía, ¿no? No, esa es una constante, va a ser siempre. En la fórmula, eso va a ser siempre ahí. La fórmula de pi, ¿se acuerdan? 3.14, no sé qué, no recuerdo ahora mismo. La fórmula de la velocidad de la luz, 299.792.458 kilómetros por segundo. Esa es una constante, ya en física. Aunque varía, dice, varía por la situación de nubosidad, etcétera, etcétera, pero es una constante. Pero vamos a dejar eso ahí. Ya eso es física, eso es química, eso es parte de la biología, ¿no? Entonces, y hay más constante. Pero la palabra constante aparece 2 veces en la Biblia, constante, una vez como constante y constantemente aparece 3 veces. Pero los sinónimos de esta palabra en la Biblia, perseverante sale 17 veces, persistente 4 veces, firme 88 veces, insistente 3 veces, continuo 41 veces, incesante, persistente 13 veces, tenaz 1 vez. Y Pablo nos recuerda que el creyente debe ser constante en todo, ¿no? Y hay aquí en este versículo de Primera de Tesalonicenses 1:3, el 2, dábamos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice Pablo que siempre lo está recordando en nuestras oraciones.
Pablo está recordando a la gente de Tesalónica, acordándonos sin cesar, siempre, sin cesar. Siempre me acuerdo de ustedes delante de Dios Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza ha producido constancia. ¿En quién usted tiene esperanza? En Jesús, en Cristo. Entonces esa esperanza en Cristo lo hace ser constante. ¿Sí? Hay un silogismo de palabras. Podríamos decir que la fe produce trabajo duro. Exactamente. La fe en ese Señor nos hace hacer cosas. Nos hace hacer trabajo duro. El amor nos lleva a la esperanza. Por eso es bueno cuando hay una persona que recibe a Cristo, en ese momento que está en el primer amor, hay que ponerlo, hay que enseñarle, porque él quiere hacer muchas cosas. ¿No? Pero es mejor capacitarle que tirarlo a la calle. Es mejor enseñarle. ¿Por qué? Porque él tiene esperanza en ese Dios. Pero siempre esa constancia con esperanza tiene que ser con paciencia. Y no tirar a un novato cristiano a la calle porque va a cometer errores. Pero ¿qué es la vida constante sino mantenerse, hermanos, mantenerse firmes en esa esperanza? Romanos 5:2 dice, mantente firme. 1 Corintios 15:58, está firmes y constantes. Quiere decir, hermanos, que en la vida cristiana no hay jubilación. No, yo sé, eso se deja para los policías, para el ejército, están en reserva, allá están esperando. No, acá no, acá hay siempre, acá hay que mantenerse. Esta semana viajé a Santiago el fin de semana con mi hija y estuvimos en la iglesia donde mi hermano pastorea. Y me llamó allá tomé la Santa Cena, por cierto. Y entonces me llamó la atención que una señora que conocí mucho tiempo, quizás 40 y tantos de años, la vi ministrando en la Santa Cena. Ya yo la había hasta olvidado. Bastante anciana. Ah, no, pero ella tiene que jubilarse ya. No, hermanos, en la iglesia cristiana no nos podemos dar ese lujo. Hay que seguir trabajando, hay que ser constante. Siempre, no acaba. Y dice la palabra de Dios, velad, estad firme. Velad, 1 Corintios 16:13. Velad, ¿ves? Cuídate, estad firme, ¿no? No es, ya me voy a tirar para atrás. Sí, hay que darle espacio también a los que vienen detrás de nosotros, pero no dejándonos de hacer muchas cosas. Hay que dejar espacio. Reconocemos que detrás de nosotros vendrán otros a hacer la obra de Dios, ¿no? Pero no a jubilarnos, a quedarnos tranquilos allá, no. Hay entonces, hermano, una relación entre la constancia y la esperanza. Fíjense, la constancia y la esperanza. 1 Tesalonicenses 1:3 nos habla de la constancia en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo, Jesús. Y porque tenemos esa esperanza, estamos constantes. Porque tenemos esa esperanza, nos lleva a trabajar, nos produce
la esperanza también nos produce constancia. Fíjense, es algo que tira para adelante y tira para atrás, ¿no? La esperanza produce constancia y que la constancia es el fruto de la esperanza. Es interesante esto. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, yo quiero hacer la obra de Dios. Y hay, como le decía, la escuela dominical, y dicho sea, yo soy producto de la escuela dominical. Yo aprendí muchas cosas en la escuela dominical. Yo era preguntón en la escuela dominical. Y gracias a Dios por mis maestros de escuela dominical, porque muchas veces me decían, déjame estudiar un poquito y te doy una respuesta. No lo sabemos todo. Entonces, hermanos, en la escuela dominical decía yo, de que la constancia, la esperanza, es siempre mantenernos. Es siempre mantenernos. La obra de la fe y el trabajo de amor parecen tener el mismo significado según Pablo. Es trabajar en el Señor, que viene de ese amor a Dios. Una obra que viene de la fe. La fe produce la obra y el amor produce el trabajo. Y entonces la constancia empuja la esperanza. Como le dije, hace un juego en nosotros y la esperanza produce confianza. ¿Usted confía en Dios? ¿Usted tiene esperanza en Dios? Cuando las cosas ya se ven que no caminan, cuando las cosas, siempre voy a recordar cuando mi hijo nació. Yo contento, llego al hospital y el doctor, da la casualidad que era hermano de un pastor nuestro bautista, me conocía y dice, Guillermo, ven acá. Tu hijo demoró mucho tiempo para nacer, lo inducimos, el líquido amniótico lo sorbió, demoró más de 15 minutos en respirar, le aplicamos respiración y entonces hay mucha posibilidad de que las células del cerebro se hayan quemado. Y yo contento, cambió mi cara, cambió mi gesto, ¿no? Y la persona que fue conmigo, un recién convertido, un creyente que yo le había compartido de Cristo, me dijo a mí, Guillermo, tú me has hablado de Dios. Este es el mejor momento para aferrarnos a Él. Ese novato estaba a mí predicando en ese momento. Ese joven, ese señor, porque era un señor ya, dueño de una de las empresas de carro aquí en Panamá, me dijo, este es el momento de aferrarnos de Dios. Este es el momento de tener esperanza en Dios. Tú me predicaste, me hablaste de un Dios, este es el mejor momento de aferrarnos de Dios. El problema a veces es que vemos todo negativo en la vida y se nos hace el mundo diferente y vemos todo que se nos cae el mundo encima y empezamos a lamentarnos. Y entonces, para no alargarles el testimonio, recuerdo nada más que lo primero que hice fue comprar una maraquita porque el doctor me dice va a quedar ciego, sordo o mudo. Salí del hospital y ahí entré a una farmacia y compré fue una maraquita ahí, ¿no? De color rojo con azul. A los días
Ya 6, 7 días, 8 días, le toqué la maraca y vi que buscaba sonido. Y me dije, Señor, gracias, gracias. A las 3 semanas, un mes, le pasé la maraca al frente y vi que miraba la maraquita. Gracias, Señor, gracias. Demoró para hablar 5 o 6 años, ¿no? Pero yo tenía fe en ese Dios de la esperanza. Yo tenía esperanza en ese Dios, ¿no? Demoró 6 años, casi 6, sí, lo tuvimos en estimulación precoz hasta que gracias a Dios empezó a dar sus primeras palabras. La fe nos lleva a una confianza. La fe nos lleva a una esperanza. Cuando ya las cosas vemos que no caminan humanamente, siempre tenemos la esperanza en Dios. Pero también la otra parte, el creyente debe ser constante para no perder la fe. El creyente debe ser constante para tener esperanza. Dios no cambia. ¿Pero en qué debemos ser constantes? Debemos ser constantes en una vida de oración, debemos ser constantes en la lectura bíblica, debemos ser constantes en el estudio bíblico, debemos ser constantes en venir a la iglesia o ir a la iglesia. Debemos ser constantes en la participación de la iglesia, debemos ser constantes a estar dispuestos muchas veces a hacerlo con sacrificio. Hacerlo con sacrificio. Hacer la obra con sacrificio. A llevar la obra con sacrificio. A compartir de Cristo muchas veces con sacrificio. La fe nos empuja a ser hombres y mujeres constantes de hacer el bien, de alentarnos los unos a los otros, de apoyarnos los unos a los otros. La fe nos empuja a hacer buenas obras y sobre todo a la familia de Dios. Siempre usted debe estar mirando a su hermano en cómo usted puede apoyar a su hermano. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:2. Servir y ayudar a los de la familia de Dios, pero también usted puede servir a los de afuera. Es parte de la obra y ese es un testimonio para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ser constante en el compañerismo, Hebreos 10:25. Esforzarnos un poco más en esa esperanza que tenemos en Dios. Siempre voy a recordar mi niñez en el campo. Nosotros vivíamos al lado de un camino para el otro pueblo, pasaba por ahí. Y siempre le preguntaba a la abuela, ¿quiénes son esa gente que pasa todos los domingos para allá abajo? Porque para allá era para abajo, para el sur, no, acá era para el norte, no, el arriba. Abuela, ¿y quiénes son esa gente que pasa todas las mañanas? Veo que temprano y como a las 2, 3 de la tarde sube. Ah, no, esos son los que van a una iglesia por allá. Son los cuadrados. ¿Ah? Qué sacrificio, hermano, caminar 1 hora y pico para venir, para ir a la iglesia. Qué constancia. El amor y la fe nos demanda hacer su obra y con sacrificio muchas veces. No es fácil. No es fácil cuando las cosas alrededor tuyo no andan tan bien como uno espera. No es fácil cuando los problemas de salud se asombran en tu vida, en tu familia,
y como que queremos perder la esperanza. ¿Ves? Pero Pablo dice que la fe nos lleva a trabajar. La fe nos lleva a hacer la obra. La fe nos lleva a tener esperanza en ese Dios. La fe. Es importante que como creyente aprendamos a vivir controlados por el Espíritu Santo. Vivir vidas llenas del Espíritu de Dios. Que su vida refleje la presencia de Dios en usted. Pero si su vida no refleja la presencia de Dios, algo está pasando. Algo está pasando. No está siendo constante entonces. Está menguando tu fe. Debemos ser constantes, hermanos. Era una marca del creyente del primer siglo. Y Pablo, cuando se refiere a aquellos cristianos allá por Filipos, ¿no? Aquellos que están trastornando al mundo, no eran muchos, eran unos cuantos. Pero esos que están, la palabra dice, trastornando al mundo, están volviendo, Hechos dice, están volviendo loco al mundo. Sin televisión, sin internet, sin teléfono celular. Aquellos que están trastornando al mundo eran constantes, eran perseverantes en la oración, eran constantes en el compañerismo, tenían vivencias cercanas. No había Metrobús. Yo no sé cómo uno al otro, pueblos de un lado al otro. No había metro. Pero esa gente trastornaron al mundo con sus vivencias. Se les notaba un amor, se les notaba una fe, pero sobre todo una esperanza en ese Dios. Hermanos, muchos creyentes, y uno como pastor escucha los testimonios, son como si fueran soldados que han ganado una cantidad de medallas y tienen una cantidad de cintillos. En inglés sería ribbons, ¿no? Palabrita que todavía me acuerdo, ¿no? Medallas. Entonces muchos creyentes viven de eso, de su pasado. Yo antes cuando iba a la iglesia yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo hacía. Pero Dios quiere que usted sea constante hoy, que no mire para allá, que yo era. No, hoy. Aquí no hay jubilación. No, usted no es reservista, usted forma parte del ejército de Dios a hacer la obra. La vida cristiana es ser y estar. Ser y estar. Participar, vivir, saber. Yo aprendí esto y quiero estar siempre, trabajar donde Dios está trabajando. Ya le digo, yo recibí a Cristo adolescente. Y tuve un celo del Señor, quería estar siempre en la iglesia. Aquí en Avenida, yo iba a la iglesia aquí, Chorrillo. Los cultos pentecostales terminaban un poquito tarde, hacia la 1 y tanto. Íbamos a comer a las casas y de ahí nos íbamos todos los jóvenes de la iglesia para los campos en Balboa, de béisbol. En estos días me mandaron una foto y son como 8 campos y los conté.
Wow, digo, tantos campos de voleibol que habían antes aquí. Los norteamericanos tenían y veníamos a jugar ahí. Y ahí ganamos a mucha gente, muchos muchachos, para que fueran a la iglesia nuestra. Y salíamos a las 6 y tanto de ahí, el pastor y los hermanos con carro nos repartían, y a la noche, a las 7 de la noche estábamos sentados en el culto. Hermanos, Dios nos llama a vivir, a ser constante en el Señor. Dios nos salvó de la esclavitud del pecado. Dios nos libró del infierno para ser santos, para estar separados, para adorar a Dios, para servirle. Mientras vivamos entonces, tenemos que hacer la obra de Dios. En una de las iglesias que estuve, había un señor. Él no era un creyente así tan... Él iba porque su esposa era creyente y su hija y un hijo que era pastor, él iba a la iglesia. Siempre escuché los comentarios de que quizás él no había recibido a Cristo, de que le faltaba de Dios, etcétera, etcétera. Un domingo resurrección, siempre voy a acordarme, donde la iglesia tuvo un desayuno, un culto matutino a las 6 de la mañana, y después del culto hubo un desayuno. Al hermano le dio, se desmayó en el templo. Para nosotros, pues, viendo la situación, fue un poco difícil, pues de ahí se lo llevaron para el hospital. El hermano pasó a la presencia de Dios 4 meses después. Abril, mayo, junio, julio creo que fue cuando él pasó a la presencia del Señor. Y me llamó mucho la atención que estando él hospitalizado, varias personas al lado de la cama de él recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Varias personas, y cómo hablaban de me llamó mucho la atención porque hablaban de él, que quizás que quizás lo otro, pero lo que me llamó la atención que cuando él cayó en el hospital empezó y le compartía de Cristo a su vecino dentro del hospital. Como dicen, se llevó a varios a la presencia de Dios. Le compartió de Cristo y pudo llevar el Evangelio a otras personas. Hermanos, para terminar, la vida cristiana, nuestra vida, si usted es creyente, usted debe ser constante en la fe, constante en el trabajo, constante en la esperanza. Sí, queremos que los ministerios de la iglesia florezcan, es cierto, que cada área de nuestra iglesia debe florecer, pero toca de nosotros mantenernos firmes sin desmayar, toca de nosotros en hacer la obra, toca de nosotros ser perseverantes en Dios y con Dios, obedecerle a Dios. Sin la constancia de la esperanza, sin la constancia de la obra de fe, sin la constancia en el trabajo, vamos a demostrar entonces que la obra no es de Dios. Pero si tenemos constancia en la esperanza y hacemos la obra de fe, la hacemos con amor, entonces la esperanza se hace viva en nosotros. Y Pablo nos habla de esa esperanza viva. ¿Ves? Es necesario que nosotros debamos hacer la voluntad de Dios. Debemos vivir, termino aquí con estas palabras, debemos vivir siendo constante por la
salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dios nos llama a ser constantes por esa salvación. Y que la constancia nos lleve a trabajar en amor y con fe y con esperanza. Que el Señor nos diga, como dice allá Mateo, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te tendré. Recuerde, hermanos, entonces, que si tenemos esperanza, si tenemos fe, tenemos amor, hay que trabajar.